empezamos con este tema que en lo particular es de mucho interés porque es algo que un médico de primer contacto puede identificar e incluso puede probablemente, si no hay un endocrinólogo de primera instancia, tratar en lo que se refiere de manera oportuna. Vamos a ir viendo de manera concomitante unos puntos claves de lo que es el síndrome de Turner con un caso clínico para más o menos ir ahí cuadrando la presentación. Entonces es una pequeña de 11 años 10 meses, la cual fue valorada por primera vez a los 7 años 10 meses. Ella es originaria de Puebla, tiene una asignación legal y social, femenina, mujer. Como antecedentes prenatales, es gesta 2 de 37 semanas, el agua regularmente no se recuerda, peso de 2.200, de 2.200, talla de 46 centímetros, no hubo ningún problema al parecer al nacimiento, tiene sus vacunas completas, el desarrollo psicomotor normal, el cursa el cuarto año de primaria con un adecuado aprovechamiento escolar, y en 2 ocasiones tuvo una hospitalización que en primera instancia pues sí llama la atención porque se creía que había sido por encefalitis viral. La verdad es que no se pudo corroborar el diagnóstico. El padecimiento se detectó, o las alteraciones fenotípicas, las características clínicas que son muy típicas de síndrome de Turner, se detectó por primera vez a los 5 años 4 meses. Vamos a ver más adelante cuáles son este tipo de características que nosotros, o que los médicos de primer contacto, ya sea pediatras, médicos generales, tienen que poner atención en dichas signos clínicos. La exploración física, vemos que la pequeñita tenía fisuras palpebrales horizontales, el paladar ojival, cuello corto, pabellones auriculares de baja implantación, pterygium coli, implantación baja del cabello, teletelia, pezones invertidos, tenía un Tanner mamario 1. Rápidamente, recordemos que el Tanner se divide en 5 estadios, prácticamente estaba en un estadio prepuberal. Había un soplo cardíaco en el segundo espacio intercostal, acortamiento del cuarto y quinto metacarpiano, Tanner púbico también uno, y las uñas estaban convexas. En cuanto a la somatometría, pues como podemos ver, aquí están las gráficas de esta pequeñita. La primera gráfica de izquierda a derecha de su pantalla está estatura por edad, luego el peso por edad y el índice de masa corporal. El peso, a pesar de ser bajo, es un peso que está más que nada en relación a la talla, y como podemos ver, pues la talla sí es una talla que se encuentra por debajo de la percentil 3, con un score Z de 3.0, de menos 3.01, vaya, lo cual ya de entrada, ya tenemos un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Recordemos que el diagnóstico de talla baja se hace en primera instancia por la estatura en el modelo baja. Entonces, ya el hecho de que ella esté por debajo del score Z2 ya es una talla baja, lo mismo que está por debajo del percentil 3, y con una velocidad de crecimiento en la percentil 25,4 centímetros al año, pues ya respalda, ¿no? Respalda el diagnóstico de talla baja, que ya es lo primero que nos debe de llamar la atención, aunado a todas las características clínicas que ya comentamos y que vimos en la fotografía. El índice de masa corporal, en este caso de la pequeñita, pues estaba en la percentil 50, tirando hacia la 75, digamos que dentro del rango de normalidad, aunque bueno, sin problema en ese aspecto. Más que en el índice de masa corporal no había problema, el problema era más que en la situación de la talla. Ahora, lo que tenemos que hacer siempre en un abordaje de talla baja, sacar la talla blanco familiar. Es importante que nosotros consideremos la talla materna y la talla paterna en primera instancia. En el caso de la pequeñita, la mamá media 1,56, el papá 1,67, la fórmula para sacar la talla blanco familiar, ahí la tenemos, es prácticamente un promedio de las tallas al que se le va a sumar 6.5 si es varón, y se le va a restar 6.5 si es mujer. En el caso de nuestra paciente, la talla blanco familiar era de 1,55 y 1,55 más menos 4, lo cual lo ubica en la percentil 11, con un score Z de menos 1.21. Me voy a regresar porque quiero que vean la diferencia. Aquí tenemos el score Z
actual de 3.03 de la talla de la paciente en el momento de la última medida. Y posteriormente tenemos, perdón, tenemos el score Z de menos 1.21 y hay una diferencia mayor a 1.5. Cuando hay un score Z diferente entre la talla del paciente en el momento actual y la talla blanco familiar mayor a 1.5, también corroboramos que estamos ante una talla baja. Es decir, tenemos la talla baja ya como tal, per se de la paciente, que está por debajo de la percentil 3, por debajo del score Z menos 2. La velocidad de crecimiento está baja y la diferencia del score Z de la talla blanco familiar y de la talla actual de la paciente es más de 1.5. Entonces, por todos lados tenemos, talla baja, ¿no? Ya el diagnóstico completamente corroborado. Hay una desproporción en relación a los segmentos, perdón, a la brazada menos talla, que es menos 2.5, y la relación entre el segmento superior y el segmento inferior es prácticamente está armónico. Entonces no hay problema por ese lado, pero ya nos tiene que, el hecho que haya desproporción, nos tiene que ir guiando ya hacia una cuestión que no pudiera ser una variante normal de talla baja. Las variantes normales de talla baja son la talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento. Entonces, prácticamente aquí, por todos estos antecedentes de que se trate de algo normal, que sea una variante normal. Estamos ya ante una sospecha diagnóstica, bueno, un diagnóstico como tal confirmado que es talla baja, y por los datos clínicos, pues son datos clínicos, la verdad, muy característicos. Entonces, podemos sospechar clínicamente que se trata de un síndrome de Turner. Ahora, ¿cuál es el abordaje? Ya tenemos el diagnóstico presuntivo, porque es lo que estamos viendo clínicamente y con la somatometría. Entonces vamos a empezar con unas cuestiones muy particulares, comentando que pues, es una cromosomopatía numérica. ¿A qué se refiere? Que va a haber una ausencia parcial o total de uno de los cromosomas X. El fenotipo pues es muy característico. A veces, en algunas ocasiones, dependiendo del cariotipo, es decir, si el paciente es un cariotipo mosaico, vamos a decirlo así, pudiera ser que las características clínicas no fueran tan valga la redundancia, tan clásicas como, bueno, tan características como es en el paciente de síndrome de Turner. Femenino, talla baja y disgenesia gonadal. Eso es el fenotipo característico, vaya. Y sí recalcarlo, tiene que ser siempre un fenotipo femenino. La epidemiología depende de la bibliografía, pero más o menos son de 25 a 50 por cada 100,000 casos, 3% de los fetos femeninos nacidos vivos y uno de cada 2.500 nacidas vivas. Entonces, 3% de los fetos femeninos de manera general y uno de cada 2.500 de las niñas nacidas vivas. Entonces, pues no es tan raro, la verdad es que no es tan raro como decía Angie, no es algo que seguramente alguno de nosotros como pediatra o como médico de primer contacto en algún momento vamos a ver. Aquí lo importante es identificarlo de manera temprana. Henry Turner, como tal, prueba el nombre, un médico que realizó la descripción en 1938 de 7 casos de mujeres de 15 a 23 años con fenotipo característico. Sin embargo, previamente Otto Urlich ya había hecho ciertas descripciones e incluso se conocen varios autores más que participaron. Aquí el nombre pues, se queda como de Henry Turner, aunque también a veces se le conoce al síndrome como Ulrich-Turner, sin embargo, de manera general, pues como síndrome de Turner. Y en 1959 ya se describe la etiología, o sea, la cromosomopatía numérica que les estábamos mencionando. Entonces, como definición, es un trastorno cromosómico que afecta a mujeres fenotípicas que tienen un cromosoma X intacto y la ausencia total y parcial del otro, en asociación con una o más manifestaciones clínicas. Creo que la definición es muy clara. Y bueno, el fenotipo ya lo describimos, talla baja en el 95 al 100% de las mujeres, pterygium coli 25%, epicanto, miopía, estrabismo, ptosis, en los porcentajes que aparecen ahí, micrognatia, paladar ojival, alteraciones dentales, implantación baja del pelo, otitis media, el 60% precisamente por alteraciones craneofaciales, tienen otitis media de repetición, implantación baja del pabellón auricular,
displasia unguial en el 90%, edad ósea retrasada en el 85%, disminución de la densidad ósea, cúbitus valgos, acortamiento del cuarto y quinto metacarpiano en el 35%, genovalgo, luxación de cadera congénita, deformación de Madelung, válvula aórtica bicúspide a nivel de las cuestiones cardíacas. Ahorita también vamos a tocar un poquito ese tema. La válvula aórtica bicúspide, las alteraciones de corazón izquierdo, digamos que son más comunes. 14 a 34%, coartación de la aorta, dilatación o aneurisma de la misma, en los porcentajes igual que aparecen ahí. Muchos nevos, múltiples nevos en el 77% de estas pacientes, vitiligo en el 5%, linfedema en el 25%. Aquí, importante, tocamos el tema de vitiligo, sabemos que es una enfermedad autoinmune. Precisamente comentar que la frecuencia de las alteraciones autoinmunes como alteraciones tiroideas, específicamente hipotiroidismo, es decir, tiroiditis de Hashimoto, o diabetes tipo 1, puede presentarse en mayor frecuencia. Asimismo, también las crónicas degenerativas adquiridas que no son de etiología autoinmune, como la diabetes tipo 2, intolerancia a la glucosa en un porcentaje considerable. Pero sí es importante, de hecho, parte del abordaje de las comorbilidades, el descartar la presencia de patología tiroidea. Alteraciones gastrointestinales, elevación de enzimas hepáticas en un 80%, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, algunas malformaciones renales, riñón en herradura en el 10%, duplicación de la pelvis renal 15%, aplasia renal 3%, alteraciones neurocognitivas, inmadurez emocional, trastornos del aprendizaje, trastornos psicológicos del comportamiento en los porcentajes que aparecen ahí. Entonces, aquí, ahorita igual lo comentaba muy bien Angie, el momento diagnóstico es muy importante porque evidentemente entre más temprano tengamos el diagnóstico le podemos dar mayor oportunidad a muchas de las comorbilidades que ellos presentan, desde la talla baja, que es algo que endocrinológicamente nosotros vemos de primera instancia, como cuestiones de cardiopatías, como enfermedades autoinmunes que estábamos comentando, alteraciones óseas. Entonces, si lo detectamos a tiempo, podemos ayudar a que este tipo de presentaciones o de este tipo de comorbilidades se presenten de manera más tardía, o si se presentan, pues tratarlas más oportunamente. Entonces, el diagnóstico, se puede hacer incluso un diagnóstico prenatal. Este se realiza regularmente en el ultrasonido en el segundo trimestre del embarazo. Vamos a ver ciertas cuestiones bioquímicas anormales en el suero materno, como la alfa-fetoproteína, fracción libre de gonadotropina coriónica, la inhibina A, el estriol conjugado. Y por ultrasonido, ¿qué podemos ver? Pues translucencia nucal incrementada, higroma quístico es muy característico, logras fetales, alteraciones cardíacas, sobre todo defectos de cavidad izquierda cardíaca, braquicefalia, cuestiones renales. Entonces, sí podemos nosotros ya considerar el diagnóstico prenatal. Nos puede hacer sospechar este tipo de hallazgos. Entonces, en el caso de esta pequeñita, el diagnóstico, 7 años, 10 meses, la primera vez se vio por genética a esa edad, ya una vez que se había hecho, a pesar de que se sospechó desde los 5 años, como habíamos comentado, ya como tal el abordaje integral se empezó a partir de los 7 años, 10 meses. Digo, no es una mala edad, pero lo ideal es hacerlo en etapas más tempranas. El cariotipo 46XX es un mosaico realmente. El mosaico, bueno, de manera general es que esta alteración cromosómica no está las células. Y aparte se le hizo FISH. Aquí recordemos que el FISH nos va a reportar o nos va a encontrar, digamos, secuencias específicas de ADN. En este caso, por ejemplo, se reporta que hay una copia del gen SRY. ¿Esto por qué tiene importancia? Ahorita lo vamos a comentar. Es muy importante que localicemos o que sepamos si existe en este paciente con síndrome de Turner el SRY. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay variantes cromosómicas del síndrome de Turner. La principal, la más común, es la monosomía como tal, en el 40 al 50%. El cuadro clínico es severo, 1%, solamente 1% de los fetos sobreviven. Ojo, o sea, no de que las pacientes que tienen Turner que vemos en el consultorio, lo más común no es que sea 45X puro,
De hecho, solamente, como se comenta aquí, 1% de los fetos que presentan ese cariotipo sobreviven. Entonces, el resto de los pacientes que tienen Turner, que ya valoramos en el consultorio, vaya, pues se puede tratar regularmente de un mosaico. Entonces, precisamente el 45X46XX, que es un mosaico, es la segunda en frecuencia. Evidentemente, las presentaciones eh, son menos severas comparativamente con el Turner puro, vamos a decirlo así. Y el resto de los mosaicos que vemos ahí, incluso en el último apartado en el que no se conoce bien la frecuencia que hay de lesiones y presencia de cromosomas en anillos, se acompañen con discapacidad intelectual. Realmente casi la cromosomas que hay va a estar acompañado de discapacidad intelectual, que no es lo más común, precisamente incluso ni siquiera está referido o sea, no hay una frecuencia bien estudiada, porque regularmente la paciente con síndrome de Turner no tiene discapacidad intelectual, tiene algunas deficiencias muy específicas en cálculo matemático, en comprensión, pero no como tal una discapacidad intelectual. Ahora, aquí lo que les decía, es importante descartar que no haya presencia de Y. Hay marcadores específicos del cromosoma Y. Específicamente, el que más conocido es el SRY, pero hay otros marcadores de Y, como el DIZ3 y el TSPI. Esos son marcadores muy específicos que si los encontramos durante los estudios genéticos, pues ya sabemos que esa paciente tiene cromosoma Y o partes del cromosoma Y. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, aquí lo dice incluso, porque está involucrado en el desarrollo de gonadoblastoma. Entonces, una paciente con Turner que tiene Y, va a tener un riesgo de desarrollar gonadoblastoma. Miren, un riesgo del 15 al 25% con la presencia de señalización o de que haya material genético de Y. Ahora, de los pacientes con síndrome de Turner, 10 al 15% lo pueden presentar. Entonces, no se recomienda de manera rutinaria que se realice a todo el mundo, pero si tenemos un paciente con síndrome de Turner, pues hay que hacer, aparte del cariotipo del FISH, sobre todo si hay signos de virilización, por la presencia, por lo que pudiera haber esta partícula de Y entonces nos va a incrementar el riesgo de gonadoblastoma. La conducta va a ser distinta. Ahora el gonadoblastoma, nada más recordando, perdón, es un tumor con componente ovárico. Si este tumor es con componente ovárico con glándulas tipo Sertoli o tecales tipo Leydig, pero si hay germinomos, células germinales, hablando de un germinoma, la mayor incidencia del gonadoblastoma se va a presentar en la segunda década de la vida. Pero pues hay casos reportados en edades más tempranas. Entonces, ante la presencia del Y, pues la gonadectomía profiláctica está indicada siempre y cuando se encuentre que hay este tipo de marcadores, sobre todo porque de todos modos esos ovarios, pues regularmente ya son ovarios que ya no son funcionales. La valoración por parte de endocrinología en su momento, pues se le tomaron los estudios generales de que vemos nosotros como endocrinólogos, glucosa, creatinina, hormonas tiroideas, en este caso podemos ver que la TSH está dentro del rango, colesterol, triglicéridos, LDL, VLDL, HDL, prácticamente aquí sin alteraciones. Igualmente se le hicieron los ultrasonidos que se deben de realizar en los pacientes para descartar ciertas malformaciones, por ejemplo, a nivel renal, y a nivel del útero, pues estaba disminuido en tamaño y la presencia de una gónada no diferenciada. Entonces, aquí también ya nos dice que, pues, que este paciente, bueno, esta paciente pues no tiene un desarrollo adecuado de las dimensiones del útero para la edad. En relación a la edad ósea puede estar retrasada o puede ser igual a la cronológica. Regularmente cuando está retrasada no son más de 2 años o más, o 2 años. Regularmente no la vamos a encontrar adelantada, pero también aquí lo importante que quiero que vean es el acortamiento del cuarto y quinto metacarpiano.
que clínicamente incluso la exploración física se visualiza, pero aquí ya con las radiografías está más pronunciado. Cardiología es importante que se aborde, ¿por qué? Por las cuestiones de alteraciones del lado izquierdo del corazón, ¿no? De las cavidades izquierdas del corazón. Y pues miren, con ella encontraron una válvula aórtica bivalva, una calcificación interauricular con cortocircuito bidireccional, estenosis de la válvula aórtica y una hipertensión pulmonar leve. Ahora, en relación a esto, ¿cuáles son las evaluaciones y seguimiento que se debe de hacer? Pues bueno, la somatometría es el diagnóstico y en cada una de las visitas, de tanto en niños como en adultos. La presión arterial, lo mismo. ¿Por qué? Porque sobre todo si tenemos algún problema a nivel cardíaco o a nivel de la aorta, pues puede verse afectada la presión arterial. Y estos pacientes también tienen más riesgo incluso de cardiopatía coronaria, entonces eso no se puede dejar pasar. La función tiroidea regularmente lo hacemos de manera anual, porque aunque un paciente de primera instancia no tenga hipotiroidismo, en cualquier momento puede desarrollarlo. El perfil de lípidos, regularmente en la infancia no, a menos que haya factores de riesgo, tanto en el niño como en el adulto realmente, pero de entrada no se hace el diagnóstico. La glucosa y la hemoglobina glucosilada, a menos que nosotros tengamos así ya clínicamente datos de resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, pues sí se debe de realizar. Pero después de los 10 años, de manera general, se recomienda que se haga de manera anual, igual que en el adulto. Lo mismo para la vitamina D. Enfermedad celíaca cada 2 años después de los 2 años de edad, en caso de que se diagnostique a esa edad. Y en adultos persistir solo si existieran síntomas. Ultrasonido renal, al diagnóstico sí, o sea, todo esto se debe de hacer, el ultrasonido renal sí se debe hacer al diagnóstico. Si no se encuentra nada, pues entonces se descarta alguna malformación, y en adultos pues solamente porque tuviera que desarrollara en algún momento algún reflujo vesicoureteral o alguna otra cuestión, porque en teoría se descartaría una malformación desde el momento del diagnóstico. La evaluación audiológica, sí, ya comentamos que estos pacientes pueden llegar a tener incluso otitis media de repetición y tener hipoacusia. Entonces deben estar valorando de manera frecuente. Oftalmológico, solamente si existen síntomas. Y en cuanto a lo que les decía de las cardiopatías, la más común de las congénitas es la válvula aórtica bicúspide en un 1%, porque también tienen más predisposición a cuestiones adquiridas como disfunción de la válvula aórtica, aunque no hayan nacido con una alteración cardíaca como tal. Por lo tanto, sí es de importancia hacer la valoración cardiológica, el diagnóstico, ya que aparte ellos tienen mayor riesgo de hipertensión, insuficiencia cardíaca y 100 veces más incluso de riesgo de disección que la población. O sea, es bastante más elevado el riesgo de patología cardíaca. Y bueno, el seguimiento, sí quise puntualizar esto porque realmente es una de las principales causas de muerte en estos pacientes, por eso quise puntualizar lo de las cardiopatías. El seguimiento fenotípico aórtico normal, si es normal, cada 5 años, o sea, si no tenemos ningún problema, se va a hacer con la ecocardiografía o resonancia magnética. Y el seguimiento anual en mujeres con dilatación aórtica, coartación y hipertensión, o sea, dependiendo del fenotipo cardíaco, lo que encontremos al diagnóstico es el seguimiento que se le va a dar. Ahora, aquí en este caso, 2 meses después, a los 8 años, se inició el tratamiento con hormona de crecimiento. No se indica el diagnóstico porque pues, hay que ver que la paciente no tenga ninguna alteración que nos pudiera contraindicar el uso de hormona de crecimiento. Pacientes, por ejemplo, que tengan incluso escoliosis, que pudiera también tener un paciente con este tipo de padecimiento, pues está contraindicado el uso de hormona de crecimiento porque puede incrementar, ¿no?, este trastorno a nivel de la columna vertebral. Entonces, está ya bien estudiado que la hormona de crecimiento es fundamental en el tratamiento de las mujeres. Se va a alcanzar una talla mayor, 7 a 10 centímetros mayor que una paciente que no utiliza hormona de crecimiento. Hay varios estudios lo que ya han demostrado. Aquí a lo mejor un poquito la controversia es el momento en el que se utiliza la hormona de crecimiento en pacientes con síndrome de Turner. Las dosis que ya se han estudiado
es precisamente de 0.3 a 375 miligramos por kilo semana. Y esto nos va a generar un aumento muy importante, sobre todo en el primero y segundo año de tratamiento, de 3 a 2 centímetros en el primer año y segundo de tratamiento. Regularmente en casi todas las patologías que se utiliza hormona de crecimiento, los primeros años es donde se ve el impacto del tratamiento. Ahora, el crecimiento va a estar dado por muchas cuestiones. Evidentemente, el tiempo de la hormona de crecimiento, en qué momento se da, la dosis de la hormona de crecimiento, la talla blanco familiar es muy importante. O sea, por ejemplo, una mujer con síndrome de Turner que tiene unos padres altos, a pesar de que va a ser más baja que ellos y que su talla blanco familiar predispuesta, pues puede ser mucho más alta que una que tiene una talla blanco familiar menor. Y también es importante la edad de inicio de la duración de la terapia, tanto de hormona de crecimiento como la sustitución hormonal a base de... Y todo esto va a repercutir en la talla final. Ahora, para iniciar el tratamiento con hormona de crecimiento no se requiere verificar la funcionalidad del eje del somatotropo, porque realmente no se trata como tal de que no se esté secretando de hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis. La recomendación de inicio, 8 a 10 años, o incluso antes, inicio temprano, o sea, 4 años antes de la desaceleración del crecimiento. Seguimiento y efectos secundarios similar a de los pacientes con hormona de crecimiento. ¿Qué hacemos? Pues únicamente ver que no haya efectos secundarios como son el incremento de la glucosa. La hormona de crecimiento puede incrementar los niveles de glucosa, incluso hasta rangos diabetogénicos. No se va a quedar con diabetes. O sea, la hormona de crecimiento no es que te genere diabetes, simplemente puede elevarnos estos niveles. Evidentemente se baja la dosis o se quita definitivamente si los niveles de glucosa son muy altos. Por eso es importante darle seguimiento a esta cuestión del azúcar. A otros, hipertensión intracraneal idiopática, bueno, no idiopática, sería hipertensión intracraneal o secundaria precisamente al acúmulo a la retención de líquidos. La hormona de crecimiento puede llegar a generar retención hídrica y sobre todo las cuestiones que les comentaba como los problemas ortopédicos. Si hay una escoliosis previa, sí puede llegar a ser una contraindicación porque el uso de hormona de crecimiento puede incrementar o pronunciar más esa escoliosis. No es que la provoque en el que no la tiene, sino en el que ya la tiene, la hace más pronunciada. Y también un efecto secundario de la hormona de crecimiento es el deslizamiento de la epífisis femoral. ¿Cuáles serían los criterios para suspender el tratamiento? Son similares a los de la población general, a los de la población que utiliza hormona de crecimiento. Una velocidad de crecimiento menor a 2 centímetros al año y una dosis mayor a 14 años. Ahora, si ya tiene una dosis mayor a 14 años y la velocidad de crecimiento sigue siendo mayor a 2 centímetros, o sea, es una buena velocidad de crecimiento, pues podemos continuar con la hormona siempre y cuando verificando los efectos secundarios. Ahora, les comentaba porque hay algunas indicaciones que también nos dicen que si podemos iniciar el tratamiento de la hormona a los 4 años o incluso antes, el crecimiento va a ser mayor. Aquí lo ponen como que previene la estatura. Baja, realmente no es como tal, sí van a ser más bajos que el resto de la población, pero el pronóstico de talla sí puede llegar a ser mejor. Entonces, es importante que si nosotros tenemos un diagnóstico temprano, iniciemos tanto con la terapia de hormona de crecimiento como con el abordaje para descartar comorbilidades. Evidentemente, antes de dar la hormona de crecimiento, tenemos que ver que no haya ninguna contraindicación. También hay contraindicaciones a nivel cardíacas, que nos dijera cardiología que no se puede utilizar por alguna situación meramente específica de cardiológica, pues no la pudiéramos utilizar. Pero de manera regular, lo que tenemos que ver es precisamente glucosa, escoliosis y estar revisando de manera continua una vez que se empieza a aplicar el tratamiento. Ahora, de manera general, una mujer con síndrome de Turner son 20 centímetros más bajos que la población general. Entonces, la hormona de crecimiento, en relación al artículo que les comentaba, en donde demostraron que si se puede iniciar entre los 4 y 6 años de edad,
sería mejor si ya tenemos el diagnóstico. Desgraciadamente, a veces el diagnóstico lo tenemos hasta que ya tienen una edad mucho más avanzada. La dosis inicial, 0.05 miligramos kilogramo día a 0.053 miligramos kilogramo día. Sí, a lo mejor vieron diferencia en relación a la que presentamos en primera instancia, pero el otro era miligramos kilogramos semana, entonces por ahí varía, pero realmente si ha convertido es prácticamente lo mismo. La vigilancia es semestral y como en todo paciente que utilizamos hormona de crecimiento, un marcador para saber si no nos estamos pasando de la dosis es el IGF-1. El IGF-1, recuerden que es un marcador subrogado de la hormona, de los niveles de hormona de crecimiento. Se produce regular, la mayor cantidad del IGF-1 se produce a nivel hepático y si nosotros encontramos niveles por arriba de 2 desviaciones estándar de la normal para la edad, porque también hay rangos específicos para la edad, entonces tenemos que considerar que estamos sobredosificando. Y es más probable que si estamos sobredosificando, podemos generar alteraciones o efectos secundarios no deseados como los ya comentados. Ahora, en relación al tratamiento, hay varios estudios. En México como tal, en las mujeres con síndrome de Turner, más o menos, si no se les iniciara hormona de crecimiento, variantes 1.31 a 142.4. La verdad es que pues, es una talla bastante por debajo del promedio. Y ya con hormona de crecimiento, obviamente ya a edades tempranas y aplicándose de manera correcta, más o menos lo más que llegan a medir 147.9. Otro aspecto importante de comentar es que también varía la población. No es lo mismo una mujer con síndrome de Turner en México, mejor en pacientes con síndrome de Turner escandinavos o en pacientes europeos, como podemos ver aquí en estos estudios en donde se utilizó hormona de crecimiento a diferentes dosis, como están ahí, aquí está el miligramo kilogramo día. Podemos ver que las tallas finales, incluso ahí hay uno reportado hasta 156, digo, había que ver específicamente cada uno de los estudios, pero regularmente esto es porque son de poblaciones europeas o donde la población de manera general es mucho más alta, en donde a lo mejor 1,56 pues es bajo para el resto de la población. Nosotros, ya 1,47.9 con hormona de crecimiento, a pesar de ser bajito, pues no es lo mismo que 1,31, ¿no? Entonces, es importante el uso de hormona de crecimiento de manera temprana en cuanto tengamos un diagnóstico y pues si se puede de los 4 años, si tenemos el diagnóstico, adelante. Los beneficios del uso de crecimiento no solo van a ser en relación al crecimiento, hay beneficios en varias partes de nuestro organismo. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central va a mejorar ciertas habilidades verbales, memoria, no verbales, cuestiones motoras. A nivel hepático, igual va a tender a normalizar las enzimas hepáticas. Hayamos visto que pacientes con síndrome de Turner pueden tener transaminasemia. Mejorar incluso el sistema cardiovascular en relación al perfil de lípidos, la presión igual regular. De hecho, la hormona de crecimiento, por ejemplo, los pacientes que tienen deficiencia, regularmente también llegan a tener dislipidemias y muchas veces con la hormona de crecimiento mejora también todo esto. La función sexual de lo mismo, y pues la verdad es que como tal no se ha demostrado, porque ese es mucho de los temores a veces que se tiene con el uso de hormona de crecimiento, que se incremente el riesgo de cáncer de manera general. Ahora, pues bueno, aquí lo que vemos es que ya una vez que se inicia la hormona de crecimiento, pues vemos en la gráfica del lado izquierdo de su pantalla, cómo hay un incremento importante en el score Z. Incluso ven, si gustan acá en la gráfica de acá de abajo, cómo la talla, el score Z mejoró de manera significativa, de menos 3.03 hasta menos 1.94. Ya decir menos 1.94, pues ya es casi normal para la población general, ¿vale? Y para la edad en ese momento, aunque seguramente en la etapa adulta, pues sí se queda todavía por debajo del score Z2, pero es una mejoría palpable. Y en el índice de masa corporal, perdón, en la velocidad de crecimiento, aquí se ve como que hay una disminución.
pero recordemos que primero la velocidad de crecimiento es muy alta porque son las primeras dosis. Entonces, siempre que se inicia la hormona de crecimiento, va a haber una velocidad de crecimiento, valga la redundancia, muy notoria. Y después de esa velocidad de crecimiento va disminuyendo paulatinamente. Sí. Por ahí se escucha un micrófono por ahí. Bueno, entonces aquí importante esta situación, como la hormona de crecimiento pues, nos ayuda bastante esta cuestión de las pacientes con síndrome de Turner, no solo en el aspecto del crecimiento lineal. Y bueno, en relación a lo que habíamos dicho, pues sí se decidió hacer la gonadectomía profiláctica porque pues era una paciente con SRY. Aquí nada más haciendo un recuento de qué es lo que pasa con el desarrollo folicular de las personas con síndrome de Turner, pues hay un agotamiento a edades tempranas, a diferencia de una mujer sana, en donde los folículos primordiales pueden ser hasta 200.000 al nacimiento, y se mantienen, digamos que en niveles normales, únicamente hay una disminución hasta la menopausia, y en el caso de la mujer con síndrome de Turner, pues va a haber una depresión folicular acelerada y un agotamiento temprano. Entonces, en este caso se realizó la gonadectomía bilateral profiláctica, se encontraron folículos atrésicos, había estroma ovárico, trompa uterina con inflamación crónica, pero realmente había mucho folículo atrésico. Y por el antecedente de la presencia de Y, entonces se decidió pues hacer la gonadectomía, porque tiene un riesgo, como comentábamos, de hasta el 25-30%. Posibilidad de pubertad espontánea, regularmente depende también un poquito del cariotipo, ¿no? En cuanto a mosaicismo, pudieran estar presentes incluso pubertad normal y menarca espontánea, pero no reproducción. En el 45X, que es el cariotipo puro, digámoslo así, pues regularmente aquí solamente un 10% pudiera tener pubertad normal y menstruación. Ojo, no quiere decir que van a tener reproducción, ¿no? O sea, solamente que presentan ciertos rasgos de pubertad. Y pues los pacientes que tienen Y, pues sí tienen más riesgo de presentar algún rasgo de virilización por la presencia de Y precisamente. Entonces, función tiroidea, función gonadal, valoración metabólica, inicio de reemplazo hormonal. Aquí la pregunta, ¿no? Vamos a ver cuándo, porque evidentemente la paciente específicamente nuestra paciente, pues no va a producir estradiol, estrógenos. Entonces, es algo que tenemos que considerar. ¿Cuáles son las recomendaciones para la detección puberal en el paciente con síndrome de Turner? También es una cuestión importante. Realmente, el que ya vaya a empezar o que se incrementen los niveles de LH y FSH para ver si ya hay una pubertad espontánea. Pero se puede considerar desde edades más tempranas las minidosis de estradiol, pequeñas de estradiol, porque al final de cuentas, una mujer con una función ovárica normal, aunque no está presentando niveles altos de estradiol, sí presenta cierta dosis que tiene algún efecto sobre el peso, sobre el desarrollo, sobre el crecimiento. Entonces, precisamente por eso se puede considerar minidosis. Y ya una inducción puberal como tal, en caso de que la pubertad espontánea no se haya presentado a Luis, partir de los 2 años. Luis, Ahora, ya útil. perdóname, ¿Pero qué Luis, pasó? se cortó un poquito esa parte, si la puedes repetir. Perdón, sí, es que, a ver, déjame Que ver se si. cortó la Ahí señal. está bien. Si quieres, habla y si Eh, quieres. ¿Desde aquí? ¿Mejor? Sí. Sí, les recomiendo. Ok, sí, les comentaba que ¿cuáles son aquí vamos a ver lo que son las recomendaciones de inducción puberal. Como tal, para una inducción puberal sería 12-13 años, pero sí está corroborado que si nosotros antes de esta edad iniciamos con minidosis de estradiol, podemos mejorar incluso cuestiones tanto a nivel óseo como a nivel del crecimiento, de la talla final.
Ya una vez que vamos a iniciar como tal la inducción puberal, que se recomendaría entre los 12 y 13 años con incrementos graduales, podemos utilizar estos esquemas, por ejemplo, estradiol vía oral, 2 microgramos al día, estradiol en parche, 6.25 microgramos al día, o estrógenos conjugados, que la verdad son los menos recomendables, sin embargo, luego son hay más el alcance aquí en México. Si hay parches, lo más recomendable es que se utilizaran los parches. Hay marcas comerciales específicas. El estradiol en parche pues iría incrementando 6.25 microgramos kilogramo día y un incremento gradual de dosis cada 6 meses hasta alcanzar la dosis de adulto. Incluso ya a los 14, 16 años iniciar el tratamiento cíclico con progesterona. O sea, lo que vamos a hacer es imitar digamos que el ciclo normal de una mujer que no tiene deficiencia de estrógenos, y eso es a lo que tenemos que llegar. Entonces va a haber un incremento gradual desde los 12 años hasta alcanzar las dosis de adulto, y ya a los 14, 16 años ya podemos iniciar el tratamiento o ciclar con progestágenos. Se puede agregar acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramos al día, del día 15 al 25 del mes. Noretindrona, pues, de 0.7 a 1 miligramos al día, de 15 a 25. Hay otros, normarinona, por ejemplo, también se puede utilizar. Sin embargo, son las recomendaciones de manera general. Y se tiene que mantener la terapia con regímenes cíclicos y monitorizar el grosor del endometrio. Recordemos que si dejamos puro estrógeno, pues vamos a generar ahí hiperplasia endometrial si no hacemos el ciclado adecuado con los progestágenos. De 30 a 50 años, digo, ya como pediatras a lo mejor ya no nos va a tocar, pero utilizar una mínima dosis de estradiol que otorgue protección contra la osteoporosis, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con esta sustitución, literal, es hacer lo que el cuerpo pues, no está haciendo en el contexto de una paciente con síndrome de Turner. Posibilidades de fertilidad, digo, no es algo que nos toque a nosotros como pediatras, pero pues 80.7% no, de ese 12 que sí, el 9.1 pues es por adopción, o sea, realmente algo que se puede hacer como de manera espontánea, ¿no? Y ya los otros se dividan, pero con asistencia, o sea, espontáneos 1.4%. Ajá, realmente es muy poca. Y con medicina de la reproducción, pues el resto de los porcentajes. Entonces, realmente una paciente con síndrome de Turner, les digo, depende mucho del cariotipo. Regularmente es muy, muy poco probable que tenga un embarazo espontáneo, 1.4%. Y el problema también es que estos pacientes pudieran, o el producto de estas pacientes pudieran llegar a tener ciertas malformaciones o anomalías congénitas. Entonces también hay que considerarlo. Ahora, una mujer que tiene la posibilidad de embarazarse, ya sea por reproducción asistida o no, hay que hacer una evaluación cardiológica importante. O sea, hay que ver bien cómo está el corazón, ver cómo están las válvulas aórticas, con resonancia magnética de tórax, ecocardiografía. Es importante que la valore el cardiólogo de manera integral. Ahora, bueno, como conclusiones, el seguimiento de la paciente con síndrome de Turner, pues prácticamente es durante toda la vida, ¿no? Es importante los aspectos en el seguimiento de la vida adulta. ¿Por qué? O sea, de que nosotros hagamos un buen diagnóstico a tiempo, un diagnóstico temprano va a repercutir en un adulto que no tenga tantas complicaciones, un adulto con síndrome de Turner que no tenga tantas complicaciones, significa que no haya repercusión en la salud ósea, administrando de manera oportuna los estrógenos. Eso va a tener va a repercutir sobre la salud ósea, la hormona de crecimiento de manera temprana, va a mejorar su calidad de vida relacionada a la salud, la autoinmunidad, verificar estas cuestiones del perfil tiroideo para diagnosticar de manera igual de oportuna si hay un hipotiroidismo, que es algo relativamente común en pacientes con síndrome de Turner, y dar tratamiento de manera oportuna, con levotiroxina. Los riesgos cardiovasculares, con la exploración o con el apoyo de cardiología a base de una resonancia magnética o los ecocardiogramas que se tengan que solicitar. Y bueno, lo que ya les habíamos comentado, la principal causa de morbimortalidad se va a relacionar con riesgo cardiovascular. Es importante, lo mencionamos, que dentro del abordaje, primero, tratar de que el paciente no caiga en obesidad, porque va a tener más riesgo de presentar resistencia a la insulina, hipertensión arterial, dislipidemias y cardiopatías.
Entonces, todo esto está relacionado con riesgo cardiovascular, importante la valoración por parte de nutrición, importante la valoración del endocrinólogo en relación al peso, en relación a la talla. Evidentemente, el paciente con síndrome de Turner, con unos pocos kilos que suba en relación a un paciente que no lo tiene, pues el índice de masa corporal se va a ver perjudicado y esto nos va a generar una serie de alteraciones metabólicas generales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos recomendar? Pues primero, identificar al paciente, ¿no? Porque a veces está subdiagnosticado. Pudiera ser en parte porque a lo mejor se trata de pacientes mosaicos y que no se identifique de manera adecuada, pero realmente si tú tienes una paciente con talla baja, incluso uno de las indicaciones para realización de cariotipo es mujeres con talla baja patológica. O sea, ese ya de entrada, a lo mejor aunque no tenga incluso un fenotípico característico, si yo tengo una mujer con talla baja patológica, pues prácticamente es necesario que se valore por parte de genético, se le haga el cariotipo correspondiente, porque probablemente pudiera incluso tratarse de un Turner que no tiene tantas manifestaciones clínicas. Entonces, bueno, creo que tenemos ahí una ventana de oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno y ofrecerle una mejor calidad de vida y los aspectos de salud general para el paciente con Turner. Les agradezco la atención. No sé si va a haber alguna sesión de preguntas o algo, pero bueno, estoy a la orden. Creo que sí es un tema que, bueno, pues de alguna manera necesitamos saber porque, como lo mencionas, es algo más frecuente de lo que creemos, ¿no? De alguna manera, creo que quizá quisiera yo dejar algunos puntos muy, muy en claro y como pediatras tenerlos bien presentes. Es el síndrome de Turner, evidentemente, solamente se da en el sexo femenino, ¿no? Solamente en las niñas. Uno de los datos característicos en alrededor del 99% de las niñas con síndrome de Turner es la talla baja. Por lo tanto, si bien podemos tener un mosaico, una monosomía, que es el 45X0, que es quizá el 50% de los cariotipos, podemos tener el fenotipo característico que ya nos comentó Luis hace rato, ¿no? Desde el cuello corto, la peletelia, el cubitus valgus y bueno, todas las características que hemos leído y que ahorita Luis nos mencionó. De alguna manera, sí comentar que no todas las niñas tienen este fenotipo característico y muchas veces podemos tener, o el único dato que quizá nos pueda llamar la atención es una talla baja. Por lo tanto, cualquier niña que tenga talla baja y que no tenga yo una causa aparente o más bien una causa definida del por qué tiene esa talla baja, tendremos que estudiar evidentemente una cuestión genética y entre ellos el síndrome de Turner. Y creo que también es importante mencionar que si bien el 50% es monosomía, existen mosaicos, como bien lo comentó Luis, y a veces un cariotipo convencional de 25 células no nos da este rastreo y a veces tenemos que hacer un cariotipo mucho más amplio de 50 o de 100 células para poder descartar estos mosaicos, ¿no? Y evidentemente poder dar pues un tratamiento adecuado y un tratamiento oportuno. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda antes de bueno, darles algunos otros puntos clave. Si tienen dudas, si los quieren anotar en el chat para poderlos resolver. Y bueno, antes de cualquier otra situación, ahorita que todavía todos están conectados, en el chat se puso un link para que ahí se puedan registrar, por favor. En ese link lo oprimen, sale la información y ahí anotan su nombre. Vienen, el correo también es importante porque ahí es en donde se mandan las constancias en un sistema automático. Y la otra situación es que por favor contesten las preguntas para poder ver, pues bueno, qué tan claro nos quedó el tema, ¿no? No sé si ahorita, bueno, sé que ahora sí que al final diste las conclusiones, pero no sé si les quieras dar como estos puntos claves, qué es lo que como pediatras, en qué momento tenemos que sospechar, en qué momento tenemos que referir. Comentaste que el tratamiento es ideal si se inicia entre los 2 y los 4 años. Evidentemente es mientras más temprano el diagnóstico, mientras más temprana la referencia, evidentemente podemos tener mejores resultados, ¿no? Para que obviamente podamos abordar
de alguna manera, ahora sí que de alguna manera podamos hacer un abordaje completo, todas las evaluaciones de todas las comorbilidades que puedan encontrar estas niñas con síndrome de Turner y evidentemente ofrecer un tratamiento oportuno con hormona de crecimiento que además de mejorar el crecimiento, mejorar estos centímetros, sabemos que pueden mejorar el estado metabólico y el estado cardiovascular. Y creo que el punto clave, como bien mencionas, es la talla baja, ¿no? Porque prácticamente todas las niñas con Turner van a tener talla baja, aunque no tengan los otros las otras características fenotípicas. Ahora, ¿qué tenemos que utilizar? El síndrome de Turner tiene gráficas específicas, para gráficas de crecimiento específicas. Sin embargo, el primer diagnóstico, evidentemente, pues no estamos ante un paciente que no sabemos en qué diagnóstico tiene, nos vamos a apoyar en las gráficas de la CDC-OMS. Y en relación a eso, tenemos que sospechar, sobre todo si ya descartamos todo, o sea, primero tenemos que descartar las cuestiones más clásicas. Ver primero si no estamos ante una talla baja familiar, por ejemplo, ver si no estamos ante un retraso constitucional del crecimiento. Y una vez que ya tenemos una talla baja y que consideramos que es patológica, o incluso si hay alteraciones como tal en la abrazada menos talla o en la relación de los segmentos, pues eso ya por lo menos de primer contacto, si ya tenemos esos datos, pues sí, sospechar que se trata de algo genético y que requiere una valoración por algún subespecialista. Si no tenemos a la mano, pues podemos empezar con ciertos estudios, por lo menos los metabólicos, tal vez, y posteriormente, pues sí se va a requerir, como dice Angie, de todo paciente con talla baja que ya descartamos alguna alteración, y sobre todo en mujeres, pues sí descartar síndrome de Turner y sobre todo en mujeres, vaya. Y creo que aquí algo interesante, no sé si alguno de Estaba los que leyendo por ahí. manda. No, es que estaba leyendo de las preguntas, pero adelante, adelante. No, que algo que mencionabas hace rato y creo que eso es importante, no sé si de los que estén conectados han tenido algún paciente con síndrome de Turner, sospecha, ¿no? En esta parte uno de los datos fetales o más bien de recién nacido que podemos tener, ¿no? Es el linfedema de manos y pies y que muchas veces pasa desapercibido. Una niña que tiene linfedema hay que estudiar porque puede ser el único dato que tenemos en un inicio. Y aquí creo que algo claro es, como sí de notar, es que una niña con síndrome de Turner nace con peso y con talla normal. Y esta talla se va depletando hacia el segundo o tercer año de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos una sospecha de Turner, posiblemente los primeros datos, como puede ser el linfedema, si nosotros o sea, lo tenemos al nacimiento y no le damos una importancia, posiblemente estemos dejando pasar una ventana importante de diagnóstico, ¿no? Posteriormente que tenemos obviamente esta talla baja y se hace el diagnóstico, se hace el cariotipo, ¿no? Aquí obviamente en esta parte, bueno, mencioné un poquito que una de las preguntas, a lo mejor ahorita Luis nos va a resolver, pero una de las preguntas es que hay pérdidas fetales y hablaba yo de una monosomía, el 50%. Es generalmente cuando hay un síndrome de Turner en el embarazo, muchas de ellas son pérdidas fetales a causa de esta cromosomapatía. Sin embargo, de las niñas que nacen, ¿no? Y que tienen evidentemente esta sobrevivencia, el 50%, el 50-60% son monosomías, son 45X0 y el 40% restante son mosaico. Entonces, por eso es que no todas las niñas con síndrome de Turner tienen ese fenotipo característico que vemos en las imágenes y que muchas de ellas únicamente lo que podríamos ver es una talla baja. Entonces, en esta parte en relación a los que son mosaico, es muy importante estudiar la fracción SRY porque pueden tener una fracción de cromosoma Y, y este se puede malignizar. Entonces, las niñas que son síndrome de Turner, evidentemente el cariotipo nos orienta mucho al riesgo que podemos tener y las niñas que llegan a tener esta fracción SRY tienen el riesgo de un gonadoblastoma, que es justamente lo que nos decía Luis. Entonces, por eso, además de nosotros tener una sospecha clínica, quizá por datos clínicos o quizá por una cuestión de una talla baja,
que evidentemente va muy en relación a un retraso en el desarrollo sexual y a una infertilidad evidentemente en la vida adulta, incluso el riesgo de un gonadoblastoma, un riesgo de cáncer y el hacer el diagnóstico oportuno nos puede dar evidentemente una mejor calidad de vida en las niñas. Preguntan aquí, Luis, ¿el tratamiento en el síndrome de Turner se inicia al confirmar el diagnóstico o en la pubertad? No, no se inicia. Bueno, si estamos hablando de hormona de crecimiento, no en la pubertad. De hecho, en la pubertad ya sería. En primera, si desarrolla pubertad, ¿verdad? Porque algunos de los pacientes no van a desarrollar pubertad. Pero me refiero que si se inicia ya, entre más tardío se inicie, ya la pubertad ya lo consideramos tardío, el potencial de la talla va a ser menor que si se inicia una vez que tenemos el diagnóstico. Entre más temprano se inicie, por ejemplo, hablando de hormona de crecimiento, es lo ideal. Ya hacerlo en la etapa de pubertad vamos a tener una ganancia menor de centímetros respecto a que si lo iniciamos a edades más tempranas. Entonces no tenemos que esperarnos a la pubertad. Si yo tengo el diagnóstico y a lo mejor el paciente tiene 4 años, 5 años, pues ahí inicio. Porque eso me va a dar una ventana mucho más de crecimiento que si lo inicio a los 11, 12 años. Entonces, eso es importante. Y sí, a lo mejor no me expliqué bien de lo que comentaste, pero creo que ya es entendible. De esos pacientes que tienen 45X, equivalen al 1% de los fetos. O sea, es un poco complejo explicarlo, pero me refiero que de todos los pacientes con síndrome de Turner, 50 es monosomía. Ajá, 50% es monosomía. Pero ese 50% es el resultado del 1% que sobrevivió, digamos, durante el embarazo. Es decir, regularmente todos los fetos que presentaron 45X como monosomía no van a llegar a término, pero ya los que llegan a término representan el 50% de todos los síndromes de Turner. No sé si fui claro, es un poco complejo explicarlo, pero no sé si es claro y respondo a la pregunta de aquí de la doctora. Creo que sí, ya nos quedó más claro, Luis. Bueno, creo que aquí también es algo importante y recalcar que finalmente las niñas con síndrome de Turner, que como vimos es una en 2.500 recién nacidas vivas, lo cual no es nada despreciable y definitivamente muchas veces se hace un diagnóstico tardío y que nos llegan a consulta hasta los 11, 12 o 13 años porque no se han desarrollado, porque posiblemente entra el estrés de que las compañeras ya están desarrollándose, ya menstruaron, están creciendo y ellas tienen talla baja y no han tenido el desarrollo sexual. Entonces, en esta parte sí es muy importante que si nosotros tenemos una niña con talla baja y no tenemos claro el diagnóstico y si tiene datos fenotípicos, evidentemente la sospecha presente de síndrome de Turner, y si no tengo datos evidentes, pero tengo una talla baja, hay que trabajar en equipo. Y finalmente una niña una niña con síndrome de Turner requiere un trabajo multidisciplinario porque tiene que ver con el cardiólogo, con el otorrino, con el ortopedista, con el endocrinólogo. Y ustedes como pediatras o nosotros como pediatras de alguna manera fungimos en un trabajo integral, ¿no? Entonces, como pediatras, ustedes harán el diagnóstico, harán la referencia, ustedes se encargarán de toda la parte del seguimiento del niño sano, si lo queremos ver así, pero de forma integral nosotros veremos prácticamente la patología que nos corresponde y en el área de endocrinología estamos hablando de talla baja. El uso de hormona de crecimiento es una indicación internacional que debe de utilizarse de forma temprana y al hacer el diagnóstico, tanto para beneficio de crecimiento como para beneficio cardiovascular y metabólico. Y evidentemente, posteriormente, hacia los 12, 13 años, poder inducir una pubertad y como bien les explicó Luis, en este punto de inducir toda la parte hormonal para cambios o el inicio de cambios de caracteres sexuales secundarios y ya posteriormente referirlo al adulto para poderle dar toda esta parte del seguimiento del sistema reproductivo, que posiblemente y muy seguramente esa niña va a ser infértil toda la vida, evidentemente, pero que por lo menos físicamente tenga todos los caracteres sexuales para el desarrollo de una mujer hacia su calidad de vida normal.